¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un video más de Soluciones Educativas MED 3. En este video hablaremos acerca de la función cuadrática, la misma que está representada por f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son números reales. Ok, chicos, comencemos. En primer lugar, ¿por qué se llama función cuadrática? Porque el máximo exponente de nuestras x va a ser el número 2, que representa un cuadrado. O sea, aquí dice x al cuadrado. Si nosotros observamos la otra x, también tiene un exponente, en este caso el 1, que no se lo escribe. Así que es muy sencillo. ¿Cómo identificar si una función es cuadrática o no? Simplemente observamos su forma. Siempre el máximo exponente de las x va a ser el número 2. Eso significa que si yo veo alguna función con exponente 3, ya no será una función cuadrática. Continuemos, chicos. Un dato también muy importante es que siempre al graficar una función cuadrática vamos a tener como resultado una parábola. La misma que si tiene como coeficiente a mayor a 0, o sea positivo, se nos va a abrir hacia arriba. Si nosotros observamos este ejemplo, el coeficiente a, o sea el número que acompaña a la x al cuadrado, tiene como coeficiente en este caso un 1 que no se lo escribe. Aquí estaría el número 1, aquí dice una x al cuadrado. Entonces a en este caso es mayor a 0, o sea un número positivo, mi parábola se va a abrir hacia arriba. De igual forma, ¿qué pasaría si es que es negativo? Lo contrario, nuestra parábola se va a abrir hacia abajo. Observemos este ejemplo. En este caso la a, el número que acompaña a la x al cuadrado es un menos 2, o sea un número negativo. Entonces como resultado mi parábola se va a abrir hacia abajo. Muy sencillo, ¿no? Ahora nosotros podemos identificar algunos parámetros de nuestra parábola. Por ejemplo, el vértice. El vértice me va a indicar un valor máximo o un valor mínimo. De igual forma, esto depende del coeficiente a. Observemos nuestras parábolas. En este caso, el vértice me indica el valor mínimo. Aunque mi parábola siga creciendo, jamás va a llegar a un punto menor que este. En este caso es el 0,2. Si sigue creciendo va a ir para arriba, pero este es el punto mínimo que llegará. Entonces se cumple que a es mayor que 0. Como podemos observar, el coeficiente de a, el número que acompaña a la x al cuadrado es un 1, es mayor a 0. Y el vértice nos va a indicar el valor mínimo. ¿Y qué pasa con nuestra segunda parábola? De la misma forma, aunque siga creciendo, jamás va a llegar a un punto más alto. Nuestra parábola va a seguir abriéndose y creciendo hacia abajo, pero no llegará a un punto más alto, que en este caso se lo conoce como máximo, el valor máximo que puede llegar esta parábola. De igual forma, el coeficiente a, en este caso es menos 2, nos representa un número menor a 0, en donde podemos identificar al vértice como el valor máximo. Para nosotros encontrar el vértice, lo podemos hacer mediante la siguiente fórmula. Aquí tenemos dos fórmulas. La primera corresponde a la coordenada en x y la segunda a la coordenada en y. Recordemos que un punto siempre está formado por dos coordenadas, el primer número en x y el segundo en y. Así que el primer número encontraremos con esta fórmula y el segundo con esta fórmula de acá. Podemos aplicar esta fórmula al mismo tiempo para encontrar los dos valores. Continuemos. También tenemos los puntos de corte con el eje de las y. Esto es muy sencillo de hacer. Las coordenadas siempre van a estar representadas por 0 y c. El primer número siempre va a ser 0 y el segundo va a ser c. ¿Quién era c? El tercer término de nuestra función. En sí, el número que está solo, o sea que no tiene ninguna x junto a él. Por ejemplo, en este caso sería el menos 1. Este sería a, este sería b y este sería c. En este caso, nuestra c sería el número 2. Si observan bien, esta función tiene dos términos y esta función tiene tres términos. Aquí yo tengo a, tengo b y tengo c. En este caso tengo a, no tengo b, tengo c. ¿Qué pasa con la b en este caso? Tiene un valor de 0. Siempre que algún término no exista, se puede deducir que su valor es 0. Pero el que jamás puede faltar será el término elevado al cuadrado, o sea, nuestra x elevado al cuadrado siempre va a estar presente. La b o la c pueden ser 0, pero la a jamás. Listo, entonces en este caso, en mi primera parábola, el punto de corte con el eje de las y siempre va a ser un 0 y la c. En este caso sería 0 y el 2, ya que la c intersecta con el eje de las y. Entonces tenemos aquí este punto, va a ser el punto de corte, justo donde mi parábola va a estar cortando en el eje de las y. En este caso me coincide con el vértice, no siempre va a ser así.
Si nos damos cuenta con nuestra segunda parábola, aquí tenemos el eje de las y's y justo en el punto que intersecta es -1, o sea, el término que corresponde a la c. Entonces las coordenadas que forman este punto serían 0, -1. Recordemos que es muy sencillo, siempre la primera coordenada será 0 y la segunda será c. En caso de que no tengamos el tercer término, como les mencionaba, nuestras coordenadas serían de 0, 0. Ok, vamos a ver los puntos de corte con los ejes de las X. Así como intersecta nuestra parábola en un punto con el eje de las Y, también puede intersectar en algunos puntos con el eje de las X. Aquí vamos a tener tres casos: que intersecte con dos puntos, que intersecte con un punto y que no tenga puntos de corte con el eje de las X. Si observamos esta parábola, aquí está el eje de las X. En este caso, nuestra parábola intersecta con dos puntos en el eje de las X. Pero si nos damos cuenta, en esta primera parábola, nuestra parábola está sobre el eje de las X, y aunque siga creciendo, jamás va a tocar el eje de las X. Entonces podremos deducir que no tiene cortes en el eje de las X. Nosotros, para calcular los puntos de corte, aplicamos la llamada fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. La misma que nos dice x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta fórmula la van a aplicar mucho, así que chicos, esto tenemos que memorizarnos. Ok, ¿y por qué pasa que a veces no hay cortes en el eje de las X? Eso nos va a pasar cuando nosotros vayamos a desarrollar nuestra fórmula y dentro de la raíz me quede un número negativo. Si nosotros colocamos eso en nuestra calculadora, nos va a salir mat error, o sea, un error matemático, porque no existen raíces reales de números negativos. Existen los números imaginarios que corresponden a estas raíces de números negativos, pero raíces reales no. Así que no va a tener puntos de corte en el eje de las X. Siempre que nosotros nos demos cuenta que tenemos una raíz negativa, se puede deducir que no vamos a tener corte en el eje de las X. Listos chicos, estamos a punto de concluir. Lo último que vamos a ver es el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Es una recta que va a dividir a nuestra parábola en dos partes iguales. En sí va a ser una recta paralela al eje de las Y, o sea, una recta vertical. La misma que va a pasar justo por el vértice. Observemos, en nuestra primera parábola va a ser esta recta, justo pasa por el vértice y está dividiendo a nuestra parábola en dos partes iguales. Y en el caso de nuestra segunda parábola va a pasar igual, justo por el vértice, y si observamos es una recta paralela al eje de las Y. Lista, esta se conoce como eje de simetría y la podemos calcular mediante la siguiente fórmula. Ok chicos, estos son algunos parámetros básicos que nosotros vamos a conocer acerca de nuestra parábola. Chicos, ¿listos para poner en práctica todos nuestros conocimientos? Vamos a resolver el siguiente problema, en donde nos dan una función cuadrática y nos piden encontrar algunos literales. Antes de iniciar a resolver de forma analítica, o sea, con todas las fórmulas matemáticas, ¿qué tal si probamos un poco de GeoGebra? Quizá muchos ya han escuchado hablar de GeoGebra, otros quizá no. Es una herramienta en internet o una aplicación que tú te la puedes descargar, en donde podemos colocar nuestra función y automáticamente en este caso se nos va a graficar nuestra parábola y vamos a poder identificar todos estos aspectos. Observen, aquí yo ya he colocado en GeoGebra mi función y automáticamente se me grafica mi parábola. Aquí podemos observar el vértice, el punto de corte con el eje de las Y, los puntos de corte con el eje de las X y el eje de simetría. En sí es muy sencillo, ¿no? Esta herramienta nos va a permitir verificar si los datos que yo saco con la aplicación de fórmulas están bien o quizá me equivoqué en algún número o en algún signo. Entonces ya tenemos todos los datos acá. ¿Qué tal si ahora los aplicamos de forma analítica y luego comparamos a ver si es que estoy bien o estoy mal? Ok, continuemos. ¿Qué tal si iniciamos por aquello que es más rápido? Por ejemplo, el literal C, comprobar si la gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo. Ya observamos en GeoGebra que nuestra gráfica se lleva para abajo, ¿no? Vamos a hacer el análisis. Recuerden que este dato depende netamente de la A y decíamos que si es positivo mi parábola se abre hacia arriba y si es negativa la parábola se va a abrir hacia abajo. En este caso el número -2, o sea es un número negativo. Eso significa que mi parábola se va a abrir hacia abajo. Listo, hemos resuelto el primer literal. Vamos con otro también muy sencillo, hallar el punto de corte con el eje de las Y. Recuerden que estaba caracterizado por la primera coordenada siempre en 0 y la segunda coordenada era la C.
Y esto es A, esto es B, esto es C. O sea, la primera coordenada va a ser 0 y la segunda va a ser 6. Muy fácil, ¿no? El punto de corte sería 0, 6. Listo, ya tenemos dos literales. Ahora quizá que nuestro profe nos pida que hagamos esto de forma analítica para comprobar a ver si es que está bien o no. También lo podemos hacer. ¿Cómo se lo hace? Simplemente vamos sustituyendo las x por ceros, o sea, aquí colocamos un 0 y acá también un 0 y resolvemos y nos va a quedar la segunda coordenada. Observemos, aquí hemos sustituido por 0 y nosotros al resolver esto nos va a quedar, ¿no? Si elevamos a la potencia y multiplicamos me queda 0, 4 por 0, 0 y solo me quedaría el número 6. O sea que mi respuesta va a ser de 6. ¿Por qué no encontramos la primera coordenada? Porque siempre va a ser el número 0 y la segunda coordenada, o sea, la que se ubica en el eje de las y's, siempre va a estar dada por C, o sea, en este caso el número 6. Ok, continuemos, ya tenemos dos literales, solo nos faltan 3. Continuemos con la E, ya que estos datos luego me van a servir para poder hallar el eje de simetría. Me dicen hallar las raíces reales de la función, si las tuviere. Cuando habla de raíces reales se refiere a los puntos de corte en el eje de las x. Recuerdan que puede tener dos puntos de corte, un punto de corte o ningún punto de corte. Y como recordarán, ya lo vimos en GeoGebra, sí tenía y tenía dos puntos de corte, así que me van a tener que salir dos respuestas. Listo, tenemos aquí nuestra función y también la fórmula general que les mencionaba que tenemos que aprendérnosla de memoria. Así que lo que necesitamos ahora son los datos A, B y C. Los valores muy sencillos los colocamos A menos 2, B menos 4 y la C el número 6. Lo único que voy a hacer es reemplazar todos estos datos en mi fórmula y la voy a resolver. La reemplazamos, cuidado con confundirnos con los signos. Aquí tenemos un menos de la fórmula, copiamos el menos de la fórmula. Luego tenemos la b y la b tiene un valor de menos 4. Es por eso que aquí tengo dos signos y los he puesto en un paréntesis para no confundirlos. Tengo el menos de la fórmula y el menos de la b. Ok, continuamos, colocamos este más menos, la raíz cuadrada, igual a b al cuadrado sería menos 4 elevado al cuadrado, menos este 4. Por cierto, el 4 con la A y con la C, como no tienen ningún signo en medio de ellos, están multiplicando todos estos tres. Y es por eso que hemos colocado los paréntesis que significan multiplicación. La A tiene un valor de menos 2. Colocamos el menos 4 multiplicando por el menos 2. Y también por la C que tiene un valor de 6. Sobre 2 que multiplica, igual forma no hay ningún signo, entonces el 2 está multiplicando con la A. 2 que multiplica a la A que tiene un valor de menos 2. Reemplazar muy bien todos estos datos es esencial, ya que de esto depende la resolución y el encontrar los puntos de corte. Ahora sí, aquí haríamos ley de signos, menos por menos, más, como el más no se lo escribe, no lo escribimos y coloco el 4. Este más menos lo copiamos, elevo al cuadrado, menos 4 elevado al cuadrado, 16. Aquí recordemos que hay una propiedad que me dice que cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar un positivo. ¿Por qué? Porque este negativo también está elevado al cuadrado. Recuerden que para elevar al cuadrado tengo que multiplicar dos veces por el mismo número. Por ejemplo, 4 por 4, dos veces el 4, es igual al menos, dos veces el menos, menos por menos. Y es por eso que de resultado me queda un positivo. Y como no se lo escriben, no lo escribimos. Ahora sí vamos a multiplicar estos tres términos. Para nosotros multiplicarlos, primero vamos a hacer ley de signos. Este 6 también tiene un signo, igual tiene un positivo. Entonces vamos a hacer menos por menos, más, y más por más, más. Así que me va a dar un positivo. 4 por 2, 8. 8 por 6, 48. De igual forma, en la parte de los denominadores, este 2 tiene un positivo y más por menos, menos, 2 por 2, 4. Listo, continuamos. Ahora sumamos los números que están dentro de nuestra raíz. En este caso, 16 más 48 me va a dar un 64. Y finalmente le sacamos la raíz a este número, que nos quedaría 4 más menos raíz de 64, 8, sobre menos 4. Cuando tengamos nuestra ecuación en esta forma, ya podemos encontrar x1 y x2. ¿Quiénes son x1 y x2? x1 corresponde al primer número de corte en el eje de las x y x2 al segundo corte. ¿Y cómo encuentro estos datos? Basta con copiar lo mismo, pero a x1 voy a tomar solo con el signo más y a x2 solo con el signo menos y listo, he encontrado estos dos datos. Lo hemos hecho aquí. Si se dan cuenta es lo mismo, pero aquí solo tomo el signo positivo. Y al resolver me quedaría 4 más 8, 12 sobre menos 4.
En la división sí hago ley de signos. Este 12 tiene un positivo. Más por menos, menos. 12 dividido para 4 a 3. Si es que puedo dividir, lo divido o también lo puedo simplificar. Y si no puedo dividir o simplificar, lo podemos dejar como fracción. Vamos a encontrar x2. Como les mencionaba, es lo mismo, pero ahora solo voy a tomar el signo negativo. Entonces me quedaría en el numerador 4 menos 8 y la respuesta sería menos 4. No hago ley de signos, recuerden aquí no ley de signos, tomo el signo del número mayor y resto. En el denominador simplemente copiamos el menos 4. Ahora sí, como es división, hacemos ley de signos, menos para menos a más, 4 para 4 a 1. Y listo, estos serían los puntos de corte en el eje de las X, menos 3 y el 1. Ahora vamos a encontrar el vértice. Recuerdan que les había dado esta fórmula al inicio, en donde la primera me va a servir para encontrar la coordenada en el eje de las X y la segunda, la coordenada en el eje de las Y. Las podemos aplicar, como les mencionaba, las dos al mismo tiempo. Vamos a colocar también los datos, ¿no? Son los mismos números que colocamos anteriormente, ya que estos no van a cambiar, es la misma función cuadrática. Y lo único que hacemos es reemplazar. Tenemos acá ya reemplazado todo y ahora sí vamos a resolver. Aquí, cuidado con confundirnos, tenemos el menos de la raya de fracción, el menos del numerador y el menos del denominador. Tenemos tres signos. Listo, acá igual hemos resuelto, este menos es de la fracción, así que sigue siendo el menos de la fracción. Para resolver estos tres signos, de la misma forma hago ley de signos. Observen, menos por menos, más por menos, menos. Listo, resolvemos esto y tenemos este resultado. Ahora igual, aquí tengo tres signos. Este 64 tiene un signo positivo. Entonces igual hago ley de signos con los tres signos. Más por menos, menos por menos, más. Es por eso que el resultado es un 8 positivo. Cuidado, acá no dice 1,8. Son las coordenadas que está en menos 1 y en 8. Entonces las coordenadas de mi vértice serían estas. Y listo, ahora solo nos queda encontrar el eje de simetría. Listo. Aquí tenemos la fórmula para calcular el eje de simetría. Como les había mencionado, estos datos de x1 y x2 los tomamos de los que encontramos con la fórmula general, o sea, los puntos de corte o las raíces reales. Puede llevar cualquiera de estos nombres. Ahora lo que hacemos igual, reemplazar estos valores en nuestra fórmula y listo. Tendríamos en el numerador x1 menos 3 más x2 que tiene un valor de 1 sobre 2. Resolvemos y nos quedaría, ¿no? Menos 3 más 1, menos 2 sobre 2. Si resolvemos esto, menos para más a menos, 2 para 2 a 1. Y listo, esta sería la ecuación del eje de simetría. Ok chicos, hemos terminado. Aquí hemos copiado todos los datos encontrados y también le hemos hecho una captura a la gráfica encontrada en GeoGebra. Si nosotros verificamos todos los datos, sí, están correctos. Estos datos son los mismos que nosotros podemos observar en nuestra gráfica, así que todo nuestro proceso sí está bien. Quizá algo para que nos quede un poco claro, el eje de simetría tiene esta ecuación, x igual menos 1. ¿Cómo graficamos esto? Porque no podemos sacar una tabla de valores. Es muy sencillo. Siempre que tengamos una función de este tipo, simplemente tenemos que trazar una recta vertical justo en este número. Aquí tenemos el menos 1 y aquí tenemos nuestra recta que pasa justo por este menos 1. En sí que me están diciendo aquí una recta que atraviese el eje de las X en menos 1. Y es eso lo que tenemos aquí. Esta recta que atraviesa el eje de las X justo en menos 1. Y como les mencionaba, el eje de simetría siempre pasa por el vértice. Aquí está nuestro vértice y aquí está el eje de simetría que justo pasa por el vértice. Ok chicos, así que sigan practicando en casa. Pueden colocar su función en GeoGebra y ir comparando todos sus resultados. Aprovechemos ahora que estamos en cuarentena y que estamos en casa, especialmente si es que tenemos internet. Hay muchos compañeros nuestros que no cuentan con internet, pero nosotros si es que tenemos, aprovechemos todas estas herramientas. Esto es todo en cuanto al video de hoy, espero que les vaya muy bien y nos estaremos viendo en una próxima.